Mister, en directo para la banqueta deportiva, bueno, enhorabuena primero por la victoria, por los 3 puntos y bueno, el partido, yo creo que desde el principio se vio un equipo que iba a por los 3 puntos. Sí, nosotros siempre vamos a por los 3 puntos, lo que pasa que los partidos son cada uno diferente, ¿no? Me esperaba un partido como el que vimos. Sí que es verdad que creo que pasaron demasiadas cosas para un partido de la categoría y eso, bueno, a un entrenador muchas veces no le gusta, ¿no? Pero sabemos que el Escobedo tiene una propuesta atrevida de querer jugar el balón, de asumir riesgos y sabíamos que, bueno, que mientras les duraran las piernas y los pulmones, pues que nos iban a generar situaciones de peligro. Luego la primera parte, dentro de la igualdad, hicimos el gol y tuvimos alguna acción más para incluso irnos con más ventaja en el marcador. La consigna del descanso fue intentar matar el partido cuanto antes, porque si no cualquier partido con 1-0 pues, se te complica, y así fue. Creo que tuvimos opciones la segunda parte en un partido un tanto loco, también quizás por el planteamiento de ellos que te lleva a un partido más de ida y vuelta del que realmente queríamos, pero en esa ida y vuelta yo creo que tuvimos, también ellos las tuvieron, pero creo que tuvimos opciones para matar el partido, no lo matamos y al final pues te toca sufrir como todos los partidos de la categoría, ¿no? Me sorprendió un poco el planteamiento, lo acabas de decir ahora, ¿no? Que igual te lleva un poco más a esos partidos rotos, ¿no? Que no nos gustan tanto a los entrenadores. Sí, no me sorprende porque el Escobedo toda la temporada pues ha sido fiel a esa propuesta, más allá de que cambie de sistema. Es un equipo creo que está muy bien trabajado por parte de Samu, del míster, que juega muy bien ese tercer hombre para encontrar dentro, sacar fuera y generarte ventajas. Sabíamos que en alguna nos iban a generar peligro, pero bueno, y que nos iba a llevar el partido a esa ida y vuelta que repito, creo que se dio. En esa ida y vuelta nosotros creo que somos buenos también, entonces tampoco era una cuestión que me preocupara, pero bueno, pues no, fuimos incapaces de hacer gol en alguna de las que tuvimos o en muchas de las que tuvimos y al final, pues bueno, pues la incertidumbre del marcador te lleva a pasar los últimos minutos, bueno, con tensión. Más cerca del objetivo ya, con estos 3 puntos, evidentemente. Sí, al final son 38 puntos, creo que son 9 y 10 con los resultados que se dieron ahora en la jornada respecto al play-out y a la zona de descenso. No son todavía 38 suficientes para salvar la categoría, todavía nos queda alguno más, pero bueno, hay que ser realistas y decir que lo tenemos cerca, ¿no? Que no nos podemos confundir ni relajar ni poner el foco en otro objetivo que no sea ese, y cuando lo consigamos, esperemos que lo más pronto posible, pues miraremos hacia otras cotas, ¿no? 2 victorias consecutivas, eso es lo que pides, que siga la racha, ¿no? Sí, y es que en esta categoría es complicado enlazar incluso 2, ya no digo 3. Yo creo que no hemos enlazado 3 victorias seguidas en todo el año. Ni nosotros ni muchos equipos. Eso habla de la dificultad y de la igualdad de la categoría y hace que cuando las encadenes, nosotros ahora pues además de las 2 victorias venimos del empate contra Numancia, que son 7 de 9, cuando encadenas una racha así pues te ves arriba en la clasificación. Llevo diciendo todo el año, creo que no debe confundirnos mirar hoy la clasificación y vernos en puestos de playoff, porque confunde, porque ya nos hemos visto la primera vuelta allí y al cabo de 2 meses estábamos en zona de play-out. Entonces quedan todavía muchas jornadas, muchos puntos, veremos hasta dónde nos da. Gracias.